Señor gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Buenos días, gobernador. Néstor, muy buenos días a usted y a su mesa de trabajo. Gobernador, ¿qué impresión tiene usted? ¿Qué efectos ha medido de la resolución del Ministerio de Medio Ambiente sobre agua de Bogotá, sobre obras en Bogotá y en la Sabana? Bueno, pues específicamente creemos que trae un impacto importante. Estamos hablando de varios frentes, pero específicamente en los que usted me cuenta, pues sin duda vamos a tener más requisitos que cumplir para obtener licenciamientos ambientales en nuevos proyectos de infraestructura vial, en proyectos de infraestructura energética, en provisión de servicios públicos. Esto le imprime una dinámica adicional a todo el esquema normativo convencional que viene haciendo exigencias de cumplimiento de requisitos a estos proyectos y viene este paquete adicional de exigencias que por supuesto los va a volver más demorados y más costosos. Y adicionalmente le atribuye unas competencias. ¿De qué clase de obras o de qué clase de efectos estamos hablando, gobernador? Bueno, por ejemplo, proyectos como redes de transmisión energética, proyectos que aún no han sido licenciados, que se requieren que ya entren para soportar todas las necesidades de desarrollo de este centro del país y que muy seguramente van a tener a partir de la expedición de este decreto, de esta resolución mejor, toda una serie de requisitos adicionales que va a complicar el proceso de licenciamiento ambiental. Proyectos de infraestructura vial, proyectos, por ejemplo, de rellenos sanitarios que requiera tanto Bogotá como Cundinamarca, temas de escombreras que definitivamente también son necesarias para el desarrollo de una región que crece de alguna otra manera en su componente urbanístico. Entonces, en verdad, es un proyecto de resolución que genera impacto en todos los sectores, tanto económicos como sociales. Gobernador, ¿ustedes fueron consultados, tuvieron mesas de trabajo con el Ministerio de Ambiente de cara a la redacción de este documento, de esta resolución? Lo que se ha dicho por parte del Ministerio es que la expedición de este proyecto de resolución implicó 3 fases: una fase de diagnóstico, una fase de formulación y una fase de publicación. En la fase de diagnóstico fuimos consultados, se nos requirió información, tuvimos 2 mesas de trabajo con el ministerio en donde los alcaldes aportaron documentación, respondieron encuestas, pero en la fase de formulación no conocimos las implicaciones de estas determinantes y pues nos preocupa. Por supuesto, es un proyecto que genera incertidumbres que las hemos mencionado y que estamos construyendo un paquete de observaciones a ese acto administrativo para que sea valorado por parte del Ministerio de Ambiente. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, perdóneme, gobernador, señor, con los Regiotram? ¿Se verían afectados por cuenta de la resolución? Nosotros creemos que los que son proyectos activos en ejecución no van a tener ningún tipo de contrapié con este proyecto de resolución. Por supuesto, los que están en estudio, en factibilidad, en prefactibilidad, van a tener que adecuarse a este nuevo requisito de exigencias adicionales en licenciamientos ambientales, en permisos que deban tramitarse ante autoridades ambientales. Entonces creo que, por ejemplo, Regiotram Norte pues va a tener que necesariamente verse ahora en las observaciones, que se nos precise si estas restricciones alcanzan a cubrir proyectos férreos como Regiotram Norte, que ya tiene todos los estudios a nivel fase 2 para poder tener una viabilidad técnica y recibir los recursos para poderlo contratar. Proyectos como la avenida Subacota sin duda también se afectarían. El tema relacionado con la extensión de la avenida Ciudad de Cali hacia la ciudad de Soacha y otros tantos proyectos de conectividad entre Bogotá y Cundinamarca que están en etapa de estructuración, que muy seguramente van a tener retrasos, y los retrasos en tiempo generan costos adicionales. Sí, gobernador, son por lo menos 40 municipios, entre los de Cundinamarca, la mayoría, estos del Meta, y unos más afectados que otros. Si esto queda como está el borrador hasta hoy del Ministerio de Ambiente, pero poniendo ejemplos puntuales, ¿qué pasa con Soacha, el gran dormitorio de Bogotá? Bueno, lo que sucedería, por ejemplo, en términos de vivienda, que es lo mismo que sucedería en el resto de los municipios que son área hídrica, de acuerdo con esta resolución,
es que solamente podríamos construir, por ejemplo, vivienda en las áreas que hoy los POT, los ordenamientos territoriales de cada municipio, establecen que son de expansión urbana o suelos suburbanos. En el futuro es improbable, de acuerdo con esta resolución, habilitar suelo de expansión para la construcción de más viviendas. Significa que lo que hoy hay en la foto de hoy es lo que va a permanecer en los próximos 50 años. Básicamente eso es lo que dice la resolución, lo que imprime pues muchos desafíos, porque el crecimiento demográfico es inevitable. En Cundinamarca vamos a crecer de aquí al 2035, según el censo DANE, 1 millón de habitantes más, y al 2050 2.300.000. Esos habitantes, pues lógicamente tendremos que ubicarlos en algún punto de la geografía, y lo que se dice es que efectivamente no podrán existir habilitaciones nuevas de suelos de expansión urbana o suburbanos, lo que significa que lo que tenemos hoy es como el saldo disponible para 50 años en adelante, y ese saldo no nos va a alcanzar para poder ofertar vivienda. Sobre el tema particular que le preguntaba Camila de Soacha, ¿cuánto tiempo hace que están trabajando en el POT de Soacha? Bueno, ya llevan un muy buen tiempo. Yo creo que durante los últimos 10, 12 años Soacha ha venido trabajando. Que en este POT de hoy están trabajando hace 5 años y medio. Ok. 5 años y medio. Si se acepta la resolución, obviamente ese POT queda automáticamente desactualizado, despedazado, inviable. Efectivamente, si la resolución se aplica antes de el trámite ante el Consejo Municipal, después de haber obtenido la concertación ambiental, haber hecho los cabildos abiertos, definitivamente este nuevo POT no podría considerar nuevos suelos de expansión ni áreas suburbanas. Efectivamente, con lo que tiene a hoy es con lo que tiene que vivir en las próximas décadas, cosa que por supuesto vulnera el desarrollo y la posibilidad de la autodeterminación en materia de ordenamiento territorial de ese municipio, que es otra de las cosas que se discute, la autonomía territorial. ¿Qué va a pasar con los municipios que no pueden tomar decisiones en su territorio? De acuerdo, y Soacha, que necesita por supuesto un POT y necesita una salida y un camino de desarrollo. Gobernador Rey, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo un feliz jueves. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Sobre este tema también hay alerta de la Cámara Colombiana de la Construcción, de los constructores de vivienda. Su presidente de Camacol es el doctor Guillermo Herrera. Doctor Herrera, buenos días. Néstor, buenos días. Un saludo para usted, para toda la audiencia y por supuesto para todas las personas que lo acompañan en la mesa. ¿Cómo es el efecto en la construcción de vivienda con base en esta resolución del Ministerio de Medio Ambiente? Pues gravísimo, Néstor, gravísimo. Los estudios que hemos adelantado hasta el momento frente a esa resolución nos muestra que habría unos 60 planes parciales que se afectarían en Bogotá y toda la sabana con esta decisión. Estamos hablando de unas 360.000 viviendas, de las cuales 240.000 serían viviendas de interés social. Entonces, claro, esto genera un riesgo grande. Ahí estamos escuchando al gobernador, porque nos pone a competir es contra la informalidad, ¿no? Nosotros estimamos que de aquí al 2035 se pueden requerir 1 millón de viviendas. Entonces, la gran pregunta que hacemos es, ¿las vamos a hacer formales o vamos a promover la informalidad? Que creo que esa última opción sí que afecta contra los valores ecológicos de la sabana. Esas viviendas, las 360.000, ¿son para quiénes, doctor Herrera? Pues ahí hay de todo, pero principalmente son viviendas de interés social. Son alrededor de 240.000 viviendas de interés social que están destinados a los hogares de menores ingresos. Pero no solamente eso, ayer escuchábamos al alcalde Galán diciendo que ya hay barrios construidos, terminados, ocupados, ¿no? Alrededor de 138 barrios solamente en la ciudad de Bogotá que terminarían afectados con esta condición. Entonces imagínese usted, alguien que ya tenía su casa, ¿no? Y de pronto esta decisión lo que va a hacer es desvalorizar ese activo que ya tiene. Alguien en un barrio que se legalizó en Bogotá, que de pronto quiere sacar una hipoteca, entonces la gran pregunta es, ¿los bancos le van a prestar a estas personas? Entonces yo sí creo que aquí hay una discusión de fondo, ¿no? Importante. Nadie está diciendo que no estamos de acuerdo con el ordenamiento ambiental, pero yo creo que hay que hacerlo bien y no hay que dejar de lado la participación democrática, que es lo que faltó acá en este proceso. No, aquí en 14 días de observaciones no se pueden resolver 3 décadas de problemas ambientales de la sabana. Y yo sí creo, y es el llamado que hacemos,
que esto hay que revisarlo con lupa. Por eso le pedimos a la Procuraduría que haga una vigilancia preventiva en este proceso, porque esto es una discusión muy de fondo que no se resuelve en 14 días. Sí, doctor Herrera, ¿dónde están esas viviendas? Si bien la mayoría son de interés social, ¿están en qué zonas exactamente de la Sabana? Bueno, están entre los municipios principalmente de Cundinamarca, ubicados algunos en zonas de expansión, otros en zonas urbanas. En todos los municipios tenemos. Entonces ahí está la gran reserva de suelo de la que hablaba el gobernador antes de mi intervención. Esto, ¿cómo funciona? En el ordenamiento tú vas reservando suelo. El ordenamiento te permite marcar suelos de expansión que después vas incorporando al desarrollo urbano vía planes parciales. La pregunta es que si vamos a congelar ese suelo hoy, ¿no? Se va a agotar seguramente. Ahí tenemos la oferta de los próximos 6 años, pero después de eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a desarrollar más proyectos de vivienda? Esa es la inquietud, ¿no? Y vuelvo y lo digo, yo creo que todos estamos interesados en la protección ambiental, que es un derecho colectivo, pero por proteger esos derechos colectivos no podemos olvidarnos de otros derechos colectivos, como el que tenemos todos los colombianos a la vivienda, a los servicios públicos, al transporte. Ya lo decía también el gobernador. ¿Qué pasa con el Regiotram? ¿Qué va a pasar con los accesos a Bogotá? ¿Qué pasa con la ampliación de la 63? ¿Qué pasa con la vía La Calera? ¿Qué pasa con la vía de Subacota? Doctor ¿no? Herrera, sus asociados, la gente de Camacol, los que están preocupados por la construcción de vivienda esta mañana, ¿son quiénes? Los asociados, en general, todos los que están vinculados a Camacol, Pero Bogotá, estamos hablando de Amarillo, por ejemplo, que me dicen tiene muchos proyectos de vivienda en la Sabana de Bogotá. Bueno, por ejemplo, ¿qué va a pasar con Lagos de Torca? Después de más de 10 años de planeación de la expansión norte al Bogotá, ¿qué va a pasar con ese desarrollo tan importante, que además es el primer proyecto en Colombia que tiene una política de biodiversidad, ¿no? Y que fue diseñado de manera estricta para cumplir con todos los lineamientos ambientales que hoy están en el POT? Porque es que lo otro hay que decirlo, estas discusiones ya se han dado, Néstor, ya se han dado estas discusiones y por eso tenemos unos POTs vigentes que fueron concertados ambientalmente. Entonces, hoy van a poner, ¿no?, unas decisiones ambientales sin concertar, sin digamos, cotejar con estudios técnicos, y yo diría también que de manera apresurada. Estamos viendo incluso que va a ser necesario pedir sustentaciones técnicas a muchas de esas decisiones, porque le voy a dar un ejemplo, para ponerlo así. Están usando cartografía en unas escalas que son tan grandes que van a generar un montón de imprecisiones al momento de tomar decisiones sobre el territorio, como licenciamientos. Entonces, sí, todos estamos preocupados, no solamente los grandes, también los medianos y los pequeños, porque pues, usted sabe que esta es una industria donde no solamente tenemos Amarillos, no solamente tenemos Constructora Bolívar, sino que tenemos muchos afiliados de todos los tamaños. Doctor Herrera, le pregunto quiénes son, a propósito del trino del presidente Petro, que me imagino usted lo vio, y dice que el desarrollo de Bogotá no es pavimentar la sabana, que solo sirve a los especuladores inmobiliarios que se enriquecen. Yo sospecho que está hablando de sus asociados. Seguramente sí, dice que Camacol tiene que entender que no se puede pavimentar la sabana, pero nosotros no pavimentamos la sabana. Esto es una industria muy seria que se apega siempre a las disposiciones vigentes para poder urbanizar y desarrollar. Y además, si lo hablamos en términos de proporciones, Néstor, ¿no? ¿Usted sabe qué área tiene la sabana? Eso es una buena pregunta. Estos municipios que están ahí dentro de este proyecto de resolución tienen un área que supera las 800.000 hectáreas. Esos planes parciales que están afectados con esas 360.000 viviendas no cubren ni el 1%. ¿No? Son alrededor de 3.000 hectáreas de suelo que se reservan. El presidente Petro, a propósito, antes de llegar a la presidencia, Ricardo, ¿no vivía aquí en Chía, en la Sabana de Bogotá? Claro, muy cerca. Creo que esa casa pertenece todavía a la familia del presidente Petro. En uno de esos condominios a los que el presidente le parece que eso es pavimentar la sabana. Me imagino que él se refiere a sí mismo. Pero ahí la pregunta final, doctor Herrera, surge sobre cuáles serían entonces los espacios que quedarían para la construcción de vivienda en la Sabana de Bogotá si esta resolución llegara a quedar firme. Pues ya lo dijo el gobernador, aquí no habría más expansión urbana, no habría más desarrollo formal de vivienda, y eso sí nos genera un problema, porque es que van a seguir creciendo los hogares, vamos a necesitar más de 1 millón de viviendas en los próximos 10 años, 100.000 viviendas por año. Entonces, ¿dónde las vamos a poner?
Esa es la gran pregunta, y eso no es pavimentar la sabana. Entonces vuelvo y lo digo, hay unos derechos colectivos como el ambiente, perfecto, pero hay otros derechos colectivos. Esto no es un tema de unos industriales y unos empresarios, esto es una demanda real de un derecho que es el de la vivienda, de una construcción donde todos tenemos que sentarnos, ¿no?, a ver cómo lo vamos a hacer bien. Que hay que hacer mucho, sí, pero también hay que decir que se ha hecho mucho, y sobre todo, y quiero hacer énfasis en esto, nosotros no pavimentamos la sabana. Es necesario hacer desarrollos formales porque es necesario proveer vivienda, es necesario generar espacios comerciales, es necesario generar colegios, es necesario generar espacios públicos. Entonces, de cualquier otra manera, lo que vamos a ver es mayores expansiones informales. Recuerden ustedes que además no, es que el vamos a generar expulsión de población. Este es el debate, yo creo que es el falso dilema, doctor Herrera, Felipe, en el que nos mete el presidente con el tema de pavimentar la sabana. Sí, la gente que vive en Bogotá necesita obras, necesita colegios, necesita viviendas, necesita vías, necesita energía, necesita hospitales, educación, salud, todo. Felipe, eso es lo que el presidente llama pavimentar la sabana. Lo otro, pues para no pavimentar la sabana, ¿qué hacemos? ¿Nos devolvemos cuántos siglos para vivir en los árboles, para no pavimentar, para no movernos, para no construir viviendas como la que construyó y levantó el presidente Petro en la sabana de Bogotá? Pero además, no solo eso, Néstor, es que la gente, no solo que vive en Bogotá, Néstor, la gente que vive en cualquier municipio, específicamente hablemos del tema de la sabana de Bogotá, pues estos municipios se tienen que expandir, Néstor, tienen que hacer hospitales, tienen que hacer colegios, hacen barrios, construyen vivienda. Entonces, ¿para dónde van a coger? ¿Para dónde? Que la población crece. La última pregunta para el presidente de Camacol, Paola. Sí, yo le quiero preguntar al presidente de Camacol, Néstor, ¿en cuánto se pueden llegar a desvalorizar esas casitas o esos terrenos que están en alguno de estos 138 barrios afectados? Es decir, una familia que al día de hoy tiene una casa allí, ¿cuánto le va a costar si se llega a aprobar y llega a pasar este proyecto de resolución que quiere el presidente de la República? Paula, no le podría dar una proporción, pero seguramente van a haber afectado el valor de su patrimonio. Además, recordemos una cosa, muchas de esas viviendas de interés social que están ahí seguramente se adquirieron con subsidios que entregó el mismo Estado. De pronto el mismo presidente Petro, cuando fue alcalde, subsidió muchas de esas viviendas, ¿no? Viviendas que van a perder su valor, que es el ahorro de los colombianos, de los bogotanos, de todos los que vivimos en la sabana. Entonces, yo sí creo que este no es un tema menor y no se resuelve con esa falacia de que aquí estamos pavimentando la sabana. Aquí lo que estamos generando son vehículos de ahorro para que las familias puedan salir de la pobreza en muchos casos o para que puedan constituir un patrimonio para sus hijos. Entonces, no compartimos la visión del presidente Petro. Yo creo que aquí lo que hay es que abrir una conversación más allá de otros temas legales que habrá que ver, si hubo extralimitación de funciones en estas competencias que se está generando para el Ministerio de Ambiente, ¿no? Si la participación ciudadana es efectiva. Yo no quiero, pero es que yo me pregunto si esos estudios son con rigor técnico suficiente o si vamos a ver un montón de chambonadas, ¿no? Como suele pasar en muchas de estas decisiones cuando no hay una discusión técnica de fondo. Entonces, yo creo que aquí se abre una discusión. Vemos ahí también que la doctora Nelly Yolanda Villamizar, que es la jueza, ¿no?, que lleva a cabo el seguimiento del fallo del río Bogotá. La magistrada, la madrina del río Bogotá. Claro, ya llamó mañana, ya convocó reunión para escuchar a todo el mundo, a ver si esto, que esta es otra pregunta, Néstor, no está afectando las órdenes de este fallo. Entonces, aquí hay muchos actores y yo lo que veo es que a la magistrada no le habían preguntado tampoco. Entonces, ¿cuál discusión es la que tenemos que generar? Y el presidente dijo que él era un demócrata. Entonces, aquí vamos a ver si hay talante democrático para abrir una discusión o nos van a imponer esto, como dicen por ahí, a las malas. Bueno, de momento yo sí no creo que ese sea el camino. Es Bogotá y es en la sabana de Bogotá que son los destinatarios de esta resolución desde el Ministerio de Medio Ambiente. Doctor Herrera, gracias por estos minutos. A ustedes, Néstor, un feliz día para todos. Guillermo Herrera, presidente de Camacol.